Grabación, clase. Listo. Suponga que usted tiene incertidumbre sobre una cantidad de X y hace N mediciones. O sea, encuesta a N personas o repite el experimento 9 veces, lo que sea. Obteniendo valores X1, X2 hasta Xn. O sea, obtiene N respuestas, N repeticiones de ese experimento. N posibles respuestas. Típicamente usamos el promedio de las observaciones. Es decir, cuando uno hizo varias mediciones, no sé, por ejemplo, les pregunta a ustedes sus edades. Entonces, típicamente lo que a uno más le interesa es la media. La media. ¿Qué es? Es sumar el número de datos, X1 más X2 más X, sumar todos los datos y dividirlo por el número de datos que hay. Claro, si estoy sumando 9 datos, pues N datos, estoy dividiéndolo por N. Esa es la media o el promedio. Listo. Entonces, como el valor de X que mejor, o sea, tomamos esta media, este promedio, como el mejor valor de X que se ajusta a los datos. O sea, el que está como más proximito, el mejor, el que más se puede usar como un valor único para interpretar todos esos datos. Pero, ¿por qué? Vamos a ver que esta elección corresponde a hallar el mínimo global de una función. Esa es la función error cuadrático medio. Una función que ustedes van a ver mucho en algunos laboratorios de física. Yo por ejemplo la vi en física 3, esta función. Que es 1 dividido n sumatoria desde igual 1 hasta n de x menos xy al cuadrado. Entonces, el error cuadrático medio entre las observaciones y un estimativo de x se define como. Entonces, listo. Este es el error cuadrático entre las observaciones y la x verdadera, por así decirlo, o el estimativo de x. Es este. Entonces me dice, interprete la función error cuadrático medio y explique por qué se llama error cuadrático medio. Bueno, la parte de interprete la función, no sé muy bien qué quieren que haga. O sea, ¿cómo así? Y yo creo que eso se va a ver un poquito cuando explique por qué se llama error cuadrático medio. Error cuadrático medio. Entonces, pille. Yo tengo en mi closet tengo un espacio. En el closet de mi cuarto tengo un espacio. Un espacio ahí. En el closet de mi cuarto. Entonces yo quería en ese espacio armar como una cajonera para las medias. Algo ahí para poner las medias. Algo así. Entonces, ¿qué pasa? Póngale que este espacio que tengo acá, yo para meter lo que voy a construir, tiene una medida exacta de 23 centímetros. Es decir, la medida exacta que mide eso es de 23 centímetros. Por entonces yo estaba muy afanado, yo tenía muchas ganas de mi organizador de medidas. Entonces yo cogí una reglita cualquiera, la puse por acá, cogí una reglita cualquiera y empecé a medir. Pues ustedes saben que uno nunca mide bien porque no está midiendo recto del todo, mide un poco diagonal, o uno es medio pendejo a veces, uno es que no mide bien. Y a mí me dio que esto medía 23.2. Y lo volví a intentar, yo, vamos a ver, de pronto soy muy pendejo, lo volví a intentar. A la siguiente me dio 23.3. A la siguiente me dio 22.8. Y así. Entonces, a eso se refieren con repetir varias cosas y que hay una respuesta correcta. Ese es el X, el valor correcto. Y esas son mediciones que yo tomé. X1, X2, X3. Listo. Entonces yo le pregunto a usted, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto error cometí yo en la primera medición? Cuando X era igual a X1, ¿cuánto me equivoqué yo en la medida? Cuando estaba en X1, ¿cuánto me equivoqué yo en la medida? ¿Cuál fue mi error? ¿Cuánto fue el error que cometí? ¿Cómo lo calculo? El error que cometí al medirlo. No me tienen que dar una fórmula, no, díganme. Pablo, eso medía 23 y a ti te dio 23.2. Te equivocaste en... ¿Cuánto me equivoqué yo midiendo ese cajón? En la primera medida. 0.2. Muy bien. Me equivoqué en 0.2. Lo que Miguel hizo, me imagino yo, fue que... fácil. Cogió 23.2 y le restó el dato original, no, el real, 23. Muy bien. O en verdad, aunque uno puede ver esto como el valor absoluto. Entonces poner, por ejemplo, siempre el original, lo que es, menos lo que me dio a mí. 23.2, el valor absoluto de eso. Es decir, x menos x1 en valor absoluto.
En x2 también cometí un error. Ese error que cometí en x2, entonces es valor absoluto de x menos x2. Y el error que cometí en x3, entonces es x menos x3 en valor absoluto. Ese fue el error que yo cometí en cada ocasión. Entonces miren, ese es el error. Entonces, ¿qué será? Valor absoluto de x menos x1 en valor absoluto. Entonces, al cuadrado. En verdad, ese valor absoluto no hace nada. Porque sí o sí esto va a ser positivo, porque lo estoy elevando al cuadrado. Entonces esto es lo mismo que x menos x1 al cuadrado, sin un valor absoluto. Porque igual te va a quedar positivo. Sea negativo o positivo, me da lo mismo. Entonces el cuadrado de todos esos errores es este. Ese es el cuadrado de los errores. En general, el cuadrado de la décima medida es esta. Entonces vean cómo se llama esto. Se llama error cuadrático medio. Entonces, aquí vemos que está el error cuadrático. Error cuadrático. Es el error al cuadrado. Error cuadrático. Cuadrático. Entonces, vean qué están haciendo ahí. Ya se los voy a explicar. Ya que todo esto es un 20%. O sea, esto es parte del ejercicio, no solamente explicación. Entonces, ¿qué significa esa sumatoria? Que miren lo que ustedes saben. Eso lo que están haciendo ahí es 1 dividido n de x menos x1 al cuadrado más x menos x2 al cuadrado más x menos xn al cuadrado. Entonces, ¿qué están haciendo? Vean esto, ¿qué están sacando acá? Vean esto y vean esto. Díganme, ¿qué están sacando ahí? ¿Qué están sacando ahí a esos datos, a esos errores? Promedio, muy bien. Promedio, o lo que algunos estadísticos llaman media. Todavía le están sacando la media al error cuadrático. Error cuadrático medio. Error cuadrático medio. Y ahí viene el nombre. Porque literalmente sacarle la media, sacarle el promedio a los errores cuadráticos. Error cuadrático medio. Ahí está. Esa es la explicación del punto. De ese 20%. Sigamos. Demuestre. Bueno, aquí se nota que me falta parte del ejercicio. Pelen. Ah, pues yo no me lo traje todo. Sí, aquí está la otra parte. Ya. Demuestre que el promedio x es un mínimo local de la función error cuadrático medio. Es decir, derive esa función. Hágame la derivada. La derivada de la función error cuadrático medio. Haga esa derivada. Entonces, eso es muy turbio. Yo les pregunto. La sumatoria de f de x. ¿Cuál es la derivada de esa vaina? La derivada de la sumatoria de f de x. De una sumatoria de f de x. ¿Cuál es la derivada de eso? La derivada de la sumatoria de f de x. ¿Cuál es la derivada de eso? Porque eso es importante, porque estoy derivando una función que tiene una sumatoria. Entonces es importante yo saber qué es eso. Que por a veces uno no lo sabe. Para eso, de pronto, un polinomio de grado menor. Pero ni que estamos hablando de polinomios Miguel. Entonces no sabemos. Mira esto. F de x más otra función g de x. ¿Cuánto es la derivada de esto? Es f' de x más g' de x. Eso les debe ayudar a hacer esto. Esa es la sumatoria de dos funciones. Ahora, la sumatoria de muchas funciones, ¿qué es? Pasa lo mismo. Entonces, lo que pasa es que una sumatoria, la derivada se distribuye en las sumatorias. O sea, puede entrar a una suma. Y es por eso que esa derivada puede entrar a una suma. Y que sea simplemente mejor dicho, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Así es simple. Entonces esto es igual a la sumatoria de f' de x. Era esa la respuesta. La sumatoria de f' de x. Ahora vamos. La derivada del error cuadrático medio, ¿cuál debe ser entonces? Es 1 partido por n. La misma sumatoria desde i igual 1 hasta n de la derivada de estas vainas. Entonces vamos a hacer esas derivadas aquí abajito. La derivada de x
menos xy al cuadrado. Bueno, la derivada de esta vaina es, esto es una compuesta de x al cuadrado. Entonces 2 por esta vaina, menos xy. Por la derivada interna. Hay que tener en cuenta que aquí la variable es x. La variable es x. Pero la derivada interna es 1. Eso es una constante nomás, es 1. Entonces ya, es esta. Esta es la derivada. Esta es la derivada. Entonces me da que eso es igual a 2 veces x menos xy. Listo. ¿Me falta algo? No. Demuestre que el promedio es un mínimo local de la función. Listo. Entonces la derivada me dio esto. Esto me dio la derivada. La derivada de la función error cuadrático medio me dio esto. Entonces, hay que hallar los puntos críticos para luego buscar cuál de esos son mínimos o máximos. Hay que hallar los puntos críticos. Para hallar un mínimo hay que hallar los puntos críticos. Entonces hay que mirar cuándo se deriva de 0. Es decir, cuando 1 partido por n, sumatoria desde y igual 1 hasta n de 2x menos xy es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, pillen y verás. Pillen y verás. Pillen y verás. ¿Qué les dijera yo? ¿Cómo les digo yo esto, hombre? ¿Cómo les explico yo esto a ustedes, hombre? Pelados, hombre, pelados, hombre. Es que no sé si ustedes están habilitados para saber eso. A ver. Entonces les voy a traer aquí varias propiedades de las sumatorias. Cuando tengo la medida exacta. No, esos viejos. ¿Qué? ¿Cuándo tengo la medida exacta? No entiendo bien tu pregunta, Miguel. Listo. Miren esas propiedades. La sumatoria de c por una función. O sea, mejor dicho, una constante puede salir de una sumatoria. C de la sumatoria de f de x. Una constante puede salir de una sumatoria. Y la sumatoria de una suma, aunque suene gracioso, de una suma, es la suma de las sumatorias. Listo. Vamos allá. Entonces, este 2 puede salir ahí. 1 dividido n, perdón, 2 dividido n, sumatoria desde igual 1 hasta n de x menos xy partido por n. X que partido por n, xy. Ya, así más. Listo. Igual a 0. Entonces, ese 2 no me afecta. O sea, es como que dividiera por 2 a ambos lados. Y 0 por 2, 0 dividido 2 es 0. Entonces me queda 1 dividido n, sumatoria desde y igual 1 hasta n. Bueno, es que aquí también, es que, claro, hay algo que no estamos teniendo en cuenta. Bueno, no, olvídenlo. Listo. Dx menos xy igual a 0. La verdad, eso no lo necesito. Ahora voy a aplicar esto de separar las sumas. 1 dividido n, suma desde igual 1 hasta n de x menos suma desde igual 1 hasta n de xy igual a 0. Bueno, aquí viene otra propiedad. ¿Cuál es la suma desde igual 1 hasta 3 de 5? Pues es sumar 5 3 veces. 5 más 5 más 5. Hasta la n, pues sumar 5 n veces. O en otras palabras, n por 5. N por 5. Entonces, eso pasa cuando lo que hay aquí adentro no depende de y. Esto sí depende de y, entonces no puedo aplicar esto. Pero esta x no depende de y. Entonces puedo ver esto como 1 dividido n, suma. Entonces, como esto no depende de y, como esta suma de acá no depende de y, esto es x por n. Menos la suma desde igual 1 hasta n de xy igual a 0.
Listo. Perfecto. Ahora, distribuyamos ese 1 dividido n. Entonces me queda x, o sea, x por n dividido n, x. Menos 1 dividido n, suma desde igual 1 hasta n de xy. Igual a 0. Despejando la x, que yo quiero despejar la x porque sí, pues quiero despejar la x porque eso me va a decir cuál es el punto crítico. O sea, en qué x sucede eso, en qué x la derivada de 0. Entonces me queda que pasarnos a sumar lo otro desde igual 1 hasta n de x. Si usted no lo reconoce así, en mi pueblo lo conocemos así: 1 dividido n de x1 más x2 más xn. Amigos míos, hemos probado que la media, el promedio, es un punto crítico de la función error cuadrático medio. Listo. Ahora, es un mínimo local, o sea, técnicamente ahí no hemos acabado, porque ya probamos que es un punto crítico. Ahora, para probar que es un mínimo local, una de las opciones, porque hay varias, es hallar la segunda derivada y mirar que en esa segunda derivada es 0. Segunda. Que en la segunda derivada eso da 0. Déjenme, me pienso lo que acabo de decir. Sí. No, cualquier. No. Que la segunda derivada es un mínimo. Que la segunda derivada es positiva. Ya. La segunda derivada es positiva. Entonces vamos a derivar esta vaina. Eso me queda error cuadrático medio de x, la segunda derivada. Entonces 1 dividido n, la suma de la derivada de lo de adentro. La suma de la derivada de lo de adentro. Listo. La suma de la derivada de lo de adentro. Perfecto. Entonces vamos a ver cuál es la derivada de 2x menos xy. Que eso lo podemos ver, por cierto. Derivada. Eso lo podemos ver como 2x menos 2xy. ¿Cuál es la derivada de esta vaina? Pues la derivada de esa vaina es la derivada de 2x, 2. Menos la derivada de una constante, 0, es 2. Entonces esto me da 2, la sumatoria de 2. Es decir, la segunda derivada es 1 partido por n. Y la propiedad que les dije ahorita, 2n. Se multiplica esto, 2n. Y eso es igual a 2. O sea, me dio que la segunda derivada de la función error cuadrático medio siempre es 2. ¿Qué significa eso? La función error cuadrático medio siempre es cóncava hacia arriba. Siempre es cóncava hacia arriba, siempre. Listo. Entonces, como siempre para todo x pasa eso, entonces para el x que yo hallé, el promedio, justamente es ese que llamamos promedio, para ese x cumple que es un punto crítico y la segunda derivada ahí, o sea, la derivada en él, la primera derivada en él es 0 y la segunda derivada es cóncava hacia arriba. Luego, el promedio es un mínimo local. Mínimo local. Perfecto. Muy bien. Luego nos dicen, argumente que de hecho x' es un mínimo global de la función. Entonces miren que cuando yo hallé los puntos críticos acá, al único que yo llegué, el único punto crítico que yo encontré era este. Este es el único punto crítico que yo encontré con igual a 0. Es el único. Pero entonces si no hay más puntos críticos, ¿qué otra cosa podría ser un mínimo global? Eso lo hablamos ahorita. De pronto es que hay algo que es un mínimo global. Hay otra cosa, hay otro lugar que no es un punto crítico, que es más pequeñito que este mínimo local. ¿Dónde puede pasar eso? O sea, un mínimo global sucede en los puntos críticos o en otros dos lugares. Un mínimo global sucede en los puntos críticos o en otros dos lugares. ¿Cuáles son esos dos lugares? ¿Cuáles son esos otros dos lugares donde eso sucede? Esos otros dos lugares donde sucede es en los bordes. Muy bien, Miguel. Pero ¿qué pasa? Esta vaina loca no tiene bordes. Esta vaina no tiene bordes. Porque es en todos los reales. En todos los reales. Entonces, ¿cómo argumento yo esta vaina? A ver. Encontré un punto que es un mínimo globo. Es un mínimo local. Es un mínimo local.
O sea, como es un mínimo local, se ve como un poquito así en su momento. Se ve un poquito así en su momento. Yo quiero creer que todo lo que pasa es que a partir de ahí la función se ve así. Y además es cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba. Para que haya otro mínimo local, como es eso, para que haya otro mínimo global, eso es parte de una duda que tenía ahorita con Tomás. Luego le respondo eso a Brian. Eso es parte de otra dudita que tenía. Porque yo hace mucho no estoy metido en estas vainas locas. Listo, entonces pillen. Aquí tenemos un mínimo local. Mire que la otra forma, como esa función es continua, no tiene problemitas. La otra forma en que esto haya un mínimo más mínimo que él es que en algún momento baje. Pues entonces, mire, para que eso en algún momento baje, tienen que pasar varias cosas. Una, por ejemplo, tendría que haber otro punto crítico, pero esa es de máxima. Tendría que haber un punto crítico de máxima. Y otra es que eventualmente tendría que hacerse cóncavo hacia abajo en algún lugar, para poder dar este girito de acá y llegar más abajo. Pero la función siempre es cóncava hacia arriba. Y tenemos algo que siempre se da así acocadito así mirando para arriba, y tiene un mínimo. Parce, pues es imposible que esa vaina tenga otro mínimo más mínimo que ese. Porque para tener otro mínimo más mínimo que ese, tendría que bajar. Pues no puede bajar. Porque si baja, entonces esto aquí sería cóncavo hacia abajo. Habría otro punto crítico, cosa que no es cierta, porque luego encontramos un punto crítico, bla 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 bla. O sea, por cosas así, o sea, eso es como reducción al absurdo. Eso es lo que se llama reducción al absurdo. Supongamos que hay otro mínimo ahí, como la función es continua, bla bla bla. Entonces, pues no me voy a poner a hacer una demostración formal de este tipo ahora. Pero esa es la idea. Ya lo usé como lo argumenta. Que igual, entonces, como ustedes son de cálculo diferencial, les permiten algo más habladito. Ah, profe, es que si no, mire, pasaría esto. Y usted se lo dibuja. Ya, GG. ¿Algo más? Según esto, el promedio es el número que minimiza el error cuadrático medio respecto a las observaciones. Entonces, por eso que es el número que tomamos para interpretar, para representar a todas las medidas que tomé. ¿Por qué? Porque de todos los números que yo podría tomar para representar las medidas que tomé, es el que menos error causa. Es el que menos error causa. Entonces, por eso que es el que más me conviene. Listo. Perfecto, eso sería todo por este punto. ¿Alguien tiene dudas o pasamos al 8? Voy a pausar la grabación entonces.